Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo A2 y te expondremos la NIF 13, la cual trata de la medición del valor razonable. El grupo está conformado por Fabiola, Osman, Helvin, Francisco, Hugo y su servidora Damaris. Como primer punto hablaremos del objetivo de esta norma, y esta norma pues prácticamente se divide en 3 secciones. La primera que define qué es el valor razonable. La segunda establece un método de medición a través de una NIF específica y también trata de la información a revelar que esta norma requiere. Continuando con el objetivo, la norma nos dice que el objetivo de una medición de valor razonable es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender un activo o transferir un pasivo entre los participantes de mercado. También cuando el precio es no observable, la entidad deberá medir el valor razonable utilizando otras técnicas de valoración que maximice el uso de los datos de entrada observables relevantes y minimice el uso de los datos no observables. Como segundo punto tenemos el alcance de esta norma, y esta pues nos indica que es aplicable cuando otra NIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar de estas mediciones. Esta norma no es aplicable en la medición e información a revelar de, por ejemplo, transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la NIF 2, pagos basados en acciones. Como segundo punto, las transacciones de arrendamiento según la NIF 16, que es arrendamientos. Y como punto número 3, mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable, pero que no sean valor razonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2, inventarios, o el valor en uso de la NIC 36, que es el deterioro del valor de los activos. También esta norma no es aplicable en la información a revelar de activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados. Tampoco es aplicable a las inversiones en un plan de beneficios por retiros medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 26. Y tampoco para los activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos los costos de disposición, de acuerdo con la NIC 36 de deterioro de valor. Como tercer punto, la norma define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La norma indica la medición del activo y el pasivo, y esta dice que al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del valor del activo o pasivo que los participantes del mercado toman en cuenta para poder asignar el precio. Licenciado compañero, buenas noches. Continuando con la exposición, en lo que respecta a la transacción, una medición a valor razonable supondrá que el activo pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de medición en condiciones del mercado. Una medición al valor razonable supondrá que la transacción de la venta del activo o transferencia del pasivo tiene lugar en el mercado principal del activo o pasivo en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Participantes del mercado. Una entidad medirá el valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos que los participantes del mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. La entidad identificará las características que distinguen generalmente a los participantes del mercado considerando factores específicos para todos los elementos siguientes: el activo o pasivo, el mercado principal y los participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción en el mercado. En el precio, el valor razonable es el precio que se recibiría por la venta de un activo o que se pagaría en la transferencia de un pasivo en una transacción ordenada del mercado principal en la fecha de medición. Ejemplo de los costos de transacción no son una característica de un activo o un pasivo, más bien son específicos de una transacción que diferirán dependiendo de la forma en que la entidad realice una transacción en el activo pasivo. Además, los costos de transacción no incluyen los costos de transporte. En la aplicación a activos no financieros, el máximo y mejor uso de un activo no financiero, una medición al valor razonable de activos no financieros tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso mediante la venta de ese activo a otro participante del mercado que utilizaría activos de su máximo y mejor uso. En los activos de su máximo y mejor uso, tendrá en cuenta la utilización del activo que es físicamente posible, o sea que se puede realizar, legalmente permisible, porque las leyes lo permiten, y físicamente factible. Gracias. Continúan mis compañeros.
A mí me ha tocado exponerles sobre lo que es la premisa de valoración para los activos no financieros. El máximo mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir el valor razonable de la forma siguiente. El máximo mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos como es un grupo. Asimismo, podemos mencionar la aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad. Un claro ejemplo de esto serían las participaciones en el patrimonio emitidas como contraprestaciones en una combinación de negocios. Pasivos e instrumentos de patrimonio mantenidos por otras partes como activos. Cuando un precio cotizado para la transferencia de un pasivo idéntico o similar o un instrumento de patrimonio propio de la entidad no está disponible en la partida idéntica, se mantiene por otra parte como un activo. Una entidad medirá el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio utilizando una técnica de valoración desde la perspectiva de un participante de mercado que debe el pasivo o ha emitido el derecho sobre el patrimonio. El riesgo de incumplimiento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. El riesgo de incumplimiento incluye, pero puede no limitarse al riesgo de crédito propio de una entidad. ¿Cómo se define la NIF 17 que trata sobre los instrumentos financieros, principalmente en la información a revelar? Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en el riesgo de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Si se gestionan los activos y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado y crédito, esta NIF permite que se aplique una excepción para medir el valor razonable, el cual se medirá sobre la base del precio que se recibirá por vender una posición larga, es decir, un activo, para una exposición de riesgo concreta o para transferir una posición corta, un pasivo. La excepción de medir el valor razonable se aplicará solo si la entidad lleva a cabo, gestiona el grupo de activos y pasivos financieros sobre la base de exposición neta de la entidad a un riesgo de mercado en concreto o al riesgo de crédito de una contraparte concreta de acuerdo con la gestión de riesgo documentada y la estrategia de inversión. Proporciona información sobre el grupo de activos y pasivos financieros al personal clave. Si se le requiere o ha elegido medir estos activos y pasivos financieros a valor razonable en el estado de situación financiera al final de cada periodo. Si la entidad toma la decisión de aplicar dicha excepción, lo realizará de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, y si aplica a los activos y pasivos se encuentren dentro del alcance de la NIC 9. Exposición a riesgos de mercado. La entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable. La entidad se asegurará de que el riesgo del mercado a los que se expone dentro del grupo de activos y pasivos financieros es sustancialmente el mismo. La duración de la exposición de la entidad a un riesgo de mercado particular surge de activos y pasivos financieros será sustancialmente el mismo. Valor razonable en el reconocimiento inicial. Precio pagado por adquirir un activo o recibido por asumir un pasivo. Es el precio de la transacción cuando se adquiere un activo o se asume un pasivo dentro de la transacción de intercambio, precio de entrada. Valor razonable del activo o pasivo es el precio que se recibirá por vender el activo o que se pagaría por transferir el pasivo, precio de salida. Técnicas de valoración. Al hablar de técnicas, estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de recursos que vamos adquiriendo para desempeñar una actividad que se nos asigna y que debemos determinar, el cual se va perfeccionando por medio de la práctica y de la habilidad. Es por eso que esta técnica de valoración es importante por todos aquellos conocimientos
que vayamos adquiriendo en base a la NIF 13 para poder aplicar esta medición del valor. La empresa va a utilizar estas técnicas de valoración que primero sean acordes a la circunstancia y segundo, que existan datos, que exista información que sean suficientes para realizar esa medición. Entonces, ¿cuál es el objetivo de utilizar esta técnica de valoración? Pues es estimar, o sea, es atribuirles, proporcionar un valor, un precio que tendría lugar a esa transacción o asignarle a esa venta de activo o a esa transferencia del pasivo entre participantes del mercado. Las tres técnicas de valoración ampliamente utilizadas son tres, siendo estas: 1, el enfoque de mercado; 2, el enfoque del costo; y 3, el enfoque de ingreso. El enfoque de mercado es utilizar todos aquellos precios, toda aquella información que podamos haber adquirido y que se haya generado por aquellas transacciones dentro del mismo mercado y que implican esos mismos activos o esos grupos de activos y pasivos que son idénticos, que son similares, que son parecidos y que nos sirven para hacer esa comparación y asignarle ese valor a dicho activo, a dicho grupo de activos o a dicho grupo de activos y pasivos. El enfoque del costo va a ser aquel valor que va a recibir el vendedor, del cual ha asignado ese costo el comprador que está participando en dicha transacción, el cual le va a dar ese valor restándole o ajustando ese deterioro físico, esa obsolescencia que él puede, con su experiencia, al poder sustituir ese activo que él quiere adquirir por medio de todos esos factores que él ha determinado. Continuando con la presentación, la jerarquía del valor razonable contempla los datos de entrada de nivel 1, los datos de entrada de nivel 2 y los datos de entrada de nivel 3. Los datos de entrada de nivel 1 son los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos y pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Por ejemplo, podemos mencionar el mercado de intercambio financiero, los instrumentos financieros y los mercados de intercambio. Los datos de entrada de nivel 2 son los datos de entrada distintos a los precios cotizados incluidos en los datos de nivel 1, que son observables para los activos y pasivos, ya sea directa o indirectamente. Por ejemplo, podemos mencionar la permuta financiera de la tasa de interés que paga variable y recibe fijo, basada en la permuta financiera de la tasa intercambiaria de Londres, o también una permuta financiera basada en una curva de rendimiento en moneda extranjera. Los datos de entrada de nivel 3 son los datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Por ejemplo, una permuta financiera en moneda extranjera a largo plazo, permuta de tasa de interés, pasivos por desmantelamiento asumidos en una combinación de negocios. Información a revelar. La información que revelará una entidad para ayudar a los usuarios de los estados financieros para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente en el estado o situación financiera, después del reconocimiento inicial, después de las técnicas de valoración y de los datos de entrada usados para desarrollar esas mediciones, además de las mediciones del valor razonable utilizando datos de entrada no observables de nivel 3, el efecto de esas mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral del periodo. Una entidad considerará los siguientes elementos para poder cumplir con lo anteriormente mencionado: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de la información a revelar, cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos, cuánta acumulación o desglose realizar, y si los usuarios de los estados financieros solicitan información adicional
para evaluar la información revelada.